En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Perdón, me olvidaba de pedir por el eterno descanso del señor Pablo Victoria, a quien varios de ustedes han conocido, un gran defensor de España, y de la hispanidad. Murió hoy, tenía un cáncer, entonces vamos a pedir oraciones y confiamos en las oraciones de todos ustedes y rezaremos durante la misa por él. Un gran mérito realmente este caballero que siempre estaba defendiendo a España y la causa católica que significa España. Ahora sí, decíamos todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queríamos decir, aunque sea unas breves palabras, porque hoy se celebra realmente, yo creo que fue uno de los más grandes sacerdotes que ha tenido la Santa Iglesia Católica, uno de los más grandes sacerdotes que ha tenido la Santa Iglesia Católica, y cómo no desear, estamos años luz de ser como él, pero cómo no desear ser como él, uno de los más grandes sacerdotes que hemos tenido en la Santa Iglesia Católica, San Vicente de Paúl, como se pronuncia en nuestros países españoles, de Paul, dirían los franceses, San Vicente de Paúl, murió en 1660, realmente un absoluto ejemplo, de los máximos ejemplos en lo que es el sacerdocio católico, el sacerdocio santo, un santo sacerdote como debe ser ante Dios, uno de los máximos exponentes de santidad sacerdotal. Entonces uno se llena de orgullo por lo que tiene la Iglesia Católica y de deseo de poder ser siquiera en algún grado como él. Lejos estamos, pero sí que uno debe de ser como sacerdote, alguien que es seminarista debe de ser la santidad que tuvo, uno de los más grandes sacerdotes. Para darles algunos pantallazos de su vida en general, se lo conoce por su ayuda a los pobres, las sociedades vicentinas que están prácticamente en el mundo entero, y que es cierto, fue muy marcada su ayuda a los pobres, gran honra de él, pero tuvo una vida sacerdotal que abarcaba prácticamente todos los ámbitos en que podía trabajar el sacerdote. Hizo absolutamente de todo en su vida, de todo. Por empezar, tiene una circunstancia que no es bastante conocida. Estos pueblos musulmanes que en la época, para finales del siglo XVI y principios del XVII, seguía secuestrando católicos y se los llevaban como esclavos a los países musulmanes. Increíble, a él le tocó eso, fue secuestrado por los turcos y fue vendido como esclavo en África, y tan santo que era, convirtió a su dueño, ya vemos así, a su dueño musulmán, lo hizo católico, y en esa época, supongo como ahora, los mataban a los que se convertían al catolicismo, entonces huyó con su dueño católico a países católicos y pudo regresar a su trabajo sacerdotal. En Francia fue párroco en 2 lugares, un santo párroco, también le tocó ser párroco. El rey, para la época de Francia, lo nombró capellán mayor o primer capellán de las galeras francesas, todos esos condenados a remar en las galeras para ayudarlos espiritualmente, a pesar de su condena de prisión. Eran en general delincuentes que eran condenados a las galeras y él se tenía que ocupar del bien espiritual y de los oficiales, no solamente de los detenidos que trabajaban remando, sino de todo el mundo de las galeras o pequeños barcos y galeotes franceses. Hay un dato que dice mucho de la envergadura de santidad que tenía San Vicente de Paúl, porque San Francisco de Sales, otro grandísimo santo, en este caso no era un simple sacerdote, era obispo San Francisco de Sales. San Vicente de Paúl fue sacerdote, pero San Francisco de Sales llegó a decir de él, primero lo nombró superior de las religiosas de la Visitación, la famosa orden de la Visitación que tanto tiene que ver con San Francisco de Sales. Él lo nombró el superior de las hermanas o de las monjas. Y desempeñó ese cargo 40 años y con tanta santidad que mereció que San Francisco de Sales dijera de él: no conocer sacerdote más digno que Vicente de Paúl. Esas palabras mereció oír él de boca de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dijo: no conocer sacerdote más digno que San Vicente de Paúl.
Hizo todo tipo de apostolados hasta edad muy avanzada, murió de 85 años, sobre todo la evangelización de los pobres, de los campesinos, se obligaron por un voto a dedicarse especialmente a ello. Lo mucho que trabajó también para fomentar la disciplina eclesiástica. ¿Qué significa la disciplina eclesiástica? La disciplina eclesiástica significa que un seminarista sea tal y se comporte como tal a la santidad a la que está llamado, y que un sacerdote sea tal y se comporte como está llamado y como se espera de un sacerdote. Eso fomenta la disciplina eclesiástica, que abarca los estudios, porque uno tiene que ser lo mejor formado, pero abarca toda la vida y el tipo de vida que alguien tiene que llevar, desde el seminario, incluyendo, por supuesto, el sacerdocio y más todavía, si se puede decir. Siempre su vida fue fomentar la disciplina eclesiástica, que las almas consagradas a Dios sean como se espera, sobre todo como Dios espera de ellos y como los mismos fieles esperan de ellos, que sean correctos y que tiendan por lo menos a la santidad, que deseen la santidad y que trabajen por santificarse. Toda su vida estuvo fomentando la disciplina eclesiástica. Tan santo y tan importante, inclusive se volvió para su época, que asistió para bien morir al rey de Francia, al mismo rey de Francia de la época, en sus últimos momentos antes de morir. Él fue sacerdote que se encargó de asistirlo en sus últimos momentos. En la época era rey de Francia Luis XIII. Y cuando muere Luis XIII, la madre del rey sucesor, Luis XIV, el famosísimo Luis XIV, el famosísimo, muy, muy famoso Luis XIV, la madre del rey sucesor, Ana de Austria, lo llama para que sea parte de su consejo de conciencia en las épocas católicas, que siempre decía, los reyes tenían un consejo de conciencia para que le aconsejen a la conciencia de los reyes, y ella le llama para que sea su consejero de conciencia, y él aprovechó en un cargo altísimo con la influencia que podía tener ante la madre del rey, Ana de Austria, para que a través de la influencia de ella se pudieran elegir para los obispados y para los monasterios gente digna. Otra vez, la disciplina eclesiástica. Que los que se nombrasen en las diócesis, en los monasterios, en las iglesias, hasta en las parroquias, no está aclarado eso en la vida del breviario, que me estoy basando allí, pero para que se eligiera a los más dignos, a los que tendiesen sinceramente a cumplir su deber como corresponde y a desear poder santificarse. Una lista de actividades, no solamente lo que ya les he dicho, pero una lista de actividades que él hizo durante su vida. Realmente fue un sacerdote que abarcó todo lo que pasaba. Uno queda pasmado, ¿cómo podía hacer tantas cosas este grandísimo santo? ¡Qué envidia! Pues bien, leamos algunas de las tantas cosas que hizo en su vida, ya nombré varias. Por supuesto, intentar socorrer paternalmente en todos los infortunios que podía padecer cualquier tipo de ser humano. Como él estuvo en cautiverio, como esclavo bajo los turcos, auxiliar a los católicos que gemían bajo ese cautiverio de los musulmanes. Auxiliar a los niños abandonados, a los huérfanos, por supuesto, fue obra de San Vicente de Paúl. A los jóvenes díscolos, enseñarlos para que tengan y sean buenos católicos, una buena educación. Encargarse de las jóvenes cuya virtud estaba en peligro, tal vez por ser muy pobres. Ayudar a las mujeres caídas, a las mujeres que habían caído en pecado. Ayudar a los galeotes, como decíamos, los condenados a las galeras y también los oficiales que estaban encargados, en este caso, de esa parte de la marina francesa. Ayudar a los peregrinos enfermos cuando iban en las grandes peregrinaciones que existían todavía en la cristiandad y más de uno enfermaba. De hecho, los caminos de Santiago tuvieron hospitales, pero esos son de España. Él ayudaba a los peregrinos que tuviesen que ver con las peregrinaciones francesas. A los trabajadores imposibilitados, a los locos. También se encargaba de la parte médica de ayudar a los locos, como San Juan de Dios, que es famosa su orden, aquí en Colombia es muy desarrollada, que entre tantos apostolados de la salud se encargan, o se encargaban por lo menos, de los locos. Pues bien, San Vicente de Paúl también, a los mendigos. Acudió en ayuda de las zonas de Francia que estaban devastadas por las guerras y se padecía hambre en esas zonas.
Tres en particular se nombran en esta vida de él: Lorena, Champaña y Picardía. Una zona de Francia se llama la Picardie, dicen los franceses, en español significa otra cosa. Alguien que es pícaro, pero en Francia no, en Francia es una zona de esta nación. Congregaciones para socorrer a los desgraciados y varias congregaciones religiosas, no solamente de hombres. ¿Cómo se conoce la congregación de sacerdotes de San Vicente de Paúl? Los vicentinos se les suele decir los lazaristas. ¿Por qué se le dice los lazaristas? Porque la casa madre de la congregación de San Vicente de Paúl en París está en la iglesia de San Lázaro. De ahí les quedó también los lazaristas. Y congregaciones de mujeres religiosas, las más famosas son las Hijas de la Caridad, que si no me estoy equivocando en las películas antiguas son esas monjas que tenían esos sombreros muy especiales y se las ve sobre todo ambientadas en las películas de la Segunda Guerra Mundial, fundadas por él. Y en medio de tanto trabajo, inagotable trabajo, ocupaba sin cesar en Dios. Por supuesto, no sería santo si en medio de todas sus labores no estaría su alma fundada, apoyada y establecida en Dios. Se ocupaba sin cesar en Dios. Era afable con todos, que es muy fácil por el cansancio caer en mal humor, en mal genio, tan común en nosotros. Decimos, pues bien, él tenía un trabajo inabarcable, era santo, y lograba ser afable con todos, lo dice literalmente su vida. Mantenía una admirable, literal esto, una admirable igualdad de espíritu. Podía estar sofocado de trabajo, presionado con trabajo, y él mantenía igualdad de espíritu, igualdad de ánimo. No andaba de mal genio, etcétera, etcétera. Sencillo, recto, humilde, siempre apartado de los honores, apartado de las riquezas, apartado de los placeres. Nunca se le oyó decir que le agradase algo que no sea Cristo Jesús. Él no decía que le gustaba nada de la tierra, solamente Cristo, Dios, nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 85 años, gastado, literalmente dice su vida, gastado por las mortificaciones, fatigas, el cansancio del trabajo apostólico, sin duda, y la vejez, se murió en el Señor, año 1660. Fue canonizado 77 años después de su muerte, en 1737, por el Papa Clemente II. 77 años después de morir fue declarado santo. Pero es realmente uno de los máximos símbolos de la santidad sacerdotal católica, un sacerdote santo. Todo un ejemplo para las almas que ya estamos consagradas o las que desean consagrarse. Y que tristemente en el mundo de hoy muchas veces se falla a lo que Dios aspira que tengan, los que ya están en el sacerdocio y los que aspiran al sacerdocio. Ojalá Dios nos permita llegar a semejante cúmulo enorme de santidad sacerdotal. Así lo deseamos y así lo rezamos y pedimos también las oraciones de los fieles. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.